Gloria al Señor, bienvenidos todos a la casa del Señor. Nos alegra estar en la presencia de nuestro Dios, exaltándole. Amén. ¿Cuántos se alegran de estar aquí? Amén, gloria al Señor. Tomen sus Biblias, hermanos, por favor. Ábranlas conmigo rápidamente allí en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer todos juntos un solo verso. Filipenses capítulo 3, un solo verso el que vamos a leer. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer todos juntos el verso 20. Filipenses 3, 20. Estamos en el mes de octubre estudiando la epístola de Pablo a los filipenses. Y ya, han sido grandes los desafíos que hemos recibido a través de esta carta tan hermosa, tan especial. Tiene varios pasajes que son bien impactantes. Y vamos a estudiar hoy uno de esos pasajes, un tesoro de esos que encontramos, una perla que ojalá todos nosotros la aprendamos de memoria, la memoricemos. Filipenses capítulo 3, verso 20. Vamos a leer todos juntos a un ritmo que todos podamos leer. Así que los que leen rápido, un poquito más despacio para que todos puedan catch up, ¿verdad? Que todos puedan leer al tiempo, todos podamos leer al tiempo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Amén. Dice la palabra: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Padre amado, bendecimos tu nombre, te agradecemos por la oportunidad preciosa que nos das una vez más. Te hemos exaltado, Señor, y en este tiempo de alabanza estamos convencidos, Padre, de que tú estás en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Queremos pedirte que bendigas este tiempo de estudio. Queremos pedirte, Padre, que agites en este corazón nuestro ese fuego que a veces intenta apagarse, de tal manera que sea reavivado, que sea encendido nuevamente. Enséñanos con tu palabra esas verdades espirituales que pueden impactar profundamente nuestra vida. Ayúdanos, Señor amado. Durante este tiempo estamos en tus manos. Que tu Santo Espíritu nos hable en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Amén. Yo no sé si a ustedes les entusiasma la idea, pero cuando nosotros empezamos a cavar un poquito, yo creo que tiene que entusiasmarnos. Somos ciudadanos de los cielos. Empecemos con esto. Todos nosotros entendemos la importancia de la ciudadanía. ¿Sí o no? Seamos honestos. Estando en nuestra tierra, nunca nos interesó lo que era la ciudadanía. No sé si éramos conscientes de tener ciudadanía allá, pero nunca pensábamos en eso. Ahora que estamos acá es otra historia. Al estar aquí, suspiramos, ¿verdad? ¿Quién fuera ciudadano, verdad? Lo cierto es que la ciudadanía es algo valioso. Y en el tiempo de Pablo era más valioso todavía, era más difícil que hoy y era más valiosa que hoy. Y Pablo toma este ejemplo como la manera de presentar esta verdad espiritual a la iglesia, y él lo presenta de esta manera: somos ciudadanos de los cielos. Amén. Mi hermano, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, tú eres ciudadano de los cielos. Amén. Es cierto, venimos de diferentes países, nacimos en diferentes lugares, pero compartimos esta ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Déjenme decir, hermanos, brevemente, cuando Pablo llegó a Filipos, nosotros leemos en Hechos capítulo 16 cómo Pablo llegó a la ciudad de Filipos. Pablo no iba para Filipos. Pablo estaba en lo que hoy es Turquía, el país de Turquía, y él quería ir hacia el norte, la parte norte del país. El Espíritu no lo dejó.
Intentó ir a la parte noroccidente del país, el Espíritu no lo dejó, a la parte nororiente del país más bien. El Espíritu no lo dejó. El Espíritu lo mandó a otro país, lo mandó a Grecia. Y cuando Pablo entró en Grecia, la primera ciudad que él encontró fue Filipos. Y allí en Filipos él estuvo predicando, pero él cayó preso. ¿Y sabes qué, mi hermano? Finalmente, cuando él salió de la cárcel, ¿sabes qué le ayudó? La ciudadanía romana. Pablo era ciudadano romano. Así que cuando Pablo está escribiendo aquí y él menciona que nuestra ciudadanía está en los cielos, él se está refiriendo a algo que nos ayuda, es algo beneficioso. Y queremos explorar este concepto justamente en esta tarde. Cuando Pablo llega a Filipos, en Hechos 16:12, Pablo nos dice lo siguiente, que entraron en Filipos, la cual es una colonia romana. Déjame explicarte, mi hermano, lo que es una colonia romana. Los romanos tenían la costumbre de asignar a poquísimas ciudades el título de colonia. Era un lugar donde los romanos podían ir a vivir y era considerado como si la gente viviera en Roma. Sus hijos, sus familias podían nacer ahí, podían desarrollarlas ahí, crecer ahí, y ellos eran considerados romanos. En otras palabras, a quienes vivían, quienes eran ciudadanos de una colonia romana, eran considerados ciudadanos de Roma. Esto es bien interesante. ¿Sabes por qué razón? Porque había gente nacida en Filipos, que habían crecido toda su vida en Filipos, nunca habían estado en Roma y eran ciudadanos de Roma. Pablo toma esta imagen y nos dice, pueda que tú y yo nunca hemos estado en los cielos, o alguien ha estado allá. Pueda que tú y yo nunca hayamos estado en los cielos, pero somos ciudadanos de allá. En Filipos vivía mucha gente que entendía no haber estado en Roma y sin embargo ser ciudadano de allá. La gente de Filipos y de Corinto tenían ciudadanía romana automáticamente. Pero déjame decirte, en el tiempo de Pablo habían 4 condiciones que le daban la ciudadanía a una persona, la ciudadanía romana. 4 condiciones. La primera condición, que la persona hubiera nacido en Roma o en una colonia romana. Si era nacido de un ciudadano de esas ciudades, o sea, si yo me voy a esas ciudades y tengo hijos allá, mis hijos no van a ser ciudadanos romanos, porque yo no soy ciudadano de esa ciudad, ¿sí me entienden? En otras palabras, nosotros sabemos cuántos de nuestros hijos han nacido acá y son ciudadanos americanos, pero eso no pasaba allá en Roma. No es que por el hecho de que alguien se mude a Filipos o a Corinto, sus hijos ya van a ser ciudadanos. No, porque ellos no están allí como ciudadanos legales. Sus hijos no iban a ser ciudadanos romanos. Entonces la primera condición era que nacieran en una ciudad, pero que estuvieran viviendo, su familia estuviera viviendo allí como ciudadanos. La segunda condición, que su papá fuera romano, no la mamá, el papá. Entonces, si por ejemplo un hombre romano se iba a vivir a Jerusalén y tenía hijos, sus hijos iban a ser ciudadanos romanos sin importar dónde nacieran. Entonces, alguien podía ser ciudadano romano por nacimiento, en primer lugar, era la primera condición. O en segundo lugar, la segunda condición era esta: si una persona era esclava y resulta que su amo lo quería mucho, lo apreciaba mucho, y un día le decía, mira, ¿sabes qué? Yo te tengo un gran aprecio, tú me has servido muy bien, te voy a dejar libre. Resulta que esta persona libre automáticamente era ciudadano romano, por haber sido dejado libre por un ciudadano romano. Pero entonces el esclavo tenía que asumir el nombre de su amo como segundo nombre. Déjenme decirles esto como ejemplo. Digamos que hay un esclavo llamado Festo, y él es esclavo de un hombre llamado Claudio. Al momento de ser liberado Festo pasaba a ser ciudadano romano, pero de ahí en adelante se llamaba Festo Claudio. Él tenía que asumir el nombre de su amo como segundo nombre de él. Algunos creen que esa fue la manera como Pablo o su familia llegaron a ser ciudadanos. No Pablo, pero la familia de Pablo, porque Pablo llevaba como segundo nombre Pablo, su primer nombre era Saulo.
Entonces algunos piensan que esa fue la manera. Entonces, alguien podía llegar a ser ciudadano romano por nacimiento o por liberación, pero había una tercera condición: probablemente llegaría a ser ciudadano romano por esfuerzo. ¿Cómo es esto? Cuando una persona se metía al ejército romano y luchaba por años con el ejército romano, demostrando lealtad, demostrando amor por Roma, con los años el emperador le podía dar la ciudadanía romana. Podía ser por nacimiento, podía ser por liberación, podía ser por esfuerzo, o una cuarta posibilidad: también podía ser por soborno. Alguien que pasara una platica por debajo de la mesa y le dieran la ciudadanía romana comprándola. Era ilegal, pero se daba. En Hechos capítulo 22 está el ejemplo de un hombre que adquirió la ciudadanía romana de esa manera. Entonces habían 4 condiciones. Probablemente podía ser por nacimiento, o por liberación, o por esfuerzo, o incluso por soborno. Eran las 4 condiciones. Ahora, vamos a tener esto en cuenta para introducirnos a estudiar lo que significa nuestra ciudadanía de los cielos. Otra vez, mi hermano, tú eres ciudadano de los cielos. ¿A cuántos les alegra? ¿Qué significa eso? Lo primero, mi hermano, que significa es esto: la ciudadanía significa origen y pertenencia. Origen y pertenencia. Noticia: yo soy colombiano. ¿No sabían, verdad? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Mi origen es Colombia. Yo nací en Colombia. Yo pertenezco allá. Pertenezco al grupo de gente que tiene un acento muy particular. Ese tipo de gente, yo pertenezco a ese grupo. Yo soy de allá. Cuando yo digo que soy ciudadano colombiano, me refiero a mi origen y pertenencia. En el caso de Pablo, Pablo nos está diciendo: nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos de los cielos. Pero podemos preguntarnos: ¿pero cómo puede ser si yo no nací allá? ¿Tú recibiste a Cristo? Entonces sí naciste allá. Porque resulta que es cierto, nacimos en un lugar en esta tierra, pero al momento de recibir a Cristo, la palabra le llama a eso nuevo nacimiento. Tú naciste en el Espíritu en los cielos, así que tienes la ciudadanía de los cielos. En primer lugar, porque naciste allá. Pero resulta, mi hermano, que tu Padre Celestial no solo es de allá, tu Padre es el Rey de allá. Así que te da automáticamente la ciudadanía a ti. Amén. Miren que esto se pone bueno, ¿sí o no? Resulta, mi hermano, que por las otras 2 maneras de la ciudadanía no podríamos alcanzarla. No podríamos alcanzarla por esfuerzo, porque nadie puede ganar el reino de los cielos por esfuerzo. ¿Verdad que no? Tiene que ser por gracia. Nadie puede lograrlo por esfuerzo. ¿Será que alguien podría lograrlo sobornando a Dios, pasando un dinerito por debajo de la mesa? Nadie tiene suficiente. Nadie tiene nada que pueda llamarle la atención a Dios como para que el Señor le dé la ciudadanía de los cielos. Somos ciudadanos por nacimiento, por adopción, y también somos ciudadanos por liberación, porque el Señor nos libera y ahora asumimos su nombre. Somos ciudadanos de los cielos. Amén. ¿Ya te está emocionando más, mi hermano? Escucha esto, mi hermano. Cuando el Señor es interrogado por parte de Pilato y de Herodes en Juan capítulo 18, el Señor llega a decir algo. El Señor dice: mi reino no es de este mundo. Él está diciendo ciertamente: mi reino, el reino de los cielos, es de alguna otra parte. De allá es de donde tú y yo pertenecemos. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 13, cuando nos hace esta larga lista de héroes, escucha, mi hermano, lo que dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Toda esta gente de la que está hablando allí murieron sin recibir lo prometido. Y dice: sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Escucha bien. Esta gente por años le estuvieron pidiendo a Dios una ayuda, nunca la recibieron.
murieron sin recibir lo prometido, pero no protestaron. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos acá, y que si el Señor no les respondía acá, no hay problema, Él nos responde allá. Sabemos que somos del reino de los cielos. En esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales. Como extranjeros y peregrinos. Mi hermano, tú y yo somos extranjeros y peregrinos. No somos de aquí. No me refiero de Estados Unidos. No somos de esta tierra, somos del reino de los cielos. Tú y yo tenemos ciudadanía en los cielos. Amén. ¿Sabes qué quiere decir esto, mi hermano? En primer lugar, no te acomodes mucho aquí. No te acomodes tanto, porque llegará el momento en que nos tengamos que ir, porque esta no es nuestra tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No podíamos pagar un soborno. No podíamos recibirla por esfuerzo. El Señor nos hizo nacer, nos adoptó y como nuestro Padre nos da la ciudadanía, nos libera y como ya no somos esclavos, nos da la ciudadanía y ahora llevamos su nombre. Tú y yo somos ahora ciudadanos del reino de los cielos. Lo primero, mi hermano, que quiero es esto: recuerda, no olvides de dónde eres. No olvides de dónde eres. Pero no solo esto, mi hermano. Lo segundo que tenemos que ver acerca de esta ciudadanía que tenemos en los cielos es esto. En primer lugar, decíamos, la ciudadanía indica origen y pertenencia. De dónde somos, a dónde pertenecemos. Pero en segundo lugar, la ciudadanía indica privilegio. ¿La ciudadanía indica qué? Privilegio. Mira lo que tengo acá. Mi pasaporte. ¿Y sabes qué dice? Mira, escucha lo que dice. República de Colombia. No dice de otro país, ¿verdad? República de Colombia. El gobierno de Colombia solicita a las autoridades nacionales y extranjeras dar al titular del presente pasaporte, o sea, a mí. El gobierno está pidiendo algo para mí. Mira eso. Y dice: las facilidades para su normal tránsito y brindarle en caso de necesidad la ayuda y cooperación que puedan ser útiles. El gobierno de mi país está diciendo: ayuden a este hombre. ¿Por qué? Porque él es de los nuestros. Eso es lo que está diciendo el gobierno. El gobierno, mi gobierno, está intercediendo por mí. ¿Sí ves cómo es la cosa? Ciudadanía significa también un privilegio. Un privilegio. Hay ciertos privilegios relacionados con la ciudadanía que están allí incluidos. El apóstol Pablo a los Efesios le decía: nosotros en algún momento estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel. No pertenecíamos, ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Y así como este gobierno, por lo menos de palabra, dice que me quiere ayudar, Dios en su reino se compromete a cuidar de los ciudadanos de su reino. Habían algunos privilegios para los ciudadanos romanos. Déjame te digo algunos. Primer privilegio: un ciudadano romano no podía ser azotado ni puesto en prisión sin antes pasar por juicio. Cuando Pablo llegó a Filipos, lo azotaron, lo metieron en la cárcel, y cuando él sale, él dice: ¿ustedes pueden azotar a un ciudadano romano sin juicio? Y todos los soldados empezaron a temblar, se asustaron. ¿Sabes por qué? Porque era un delito que se pagaba con muerte. Si Pablo los denuncia, los matan.
porque su gobierno estaba dispuesto a defenderlo a él. Cuando Pablo dice nuestra ciudadanía está en los cielos, él está diciendo nuestro gobierno está dispuesto a defendernos a nosotros. El privilegio de la defensa. Otro derecho de los ciudadanos romanos. Un ciudadano romano podía desplazarse libremente por el territorio del Imperio Romano sin temor a ser abusado. ¿Ser abusado por quién? ¿Saben quién eran los peores abusadores en el Imperio Romano? Los romanos. Los soldados romanos. Los soldados romanos en algún momento, si iban por la calle y tenían hambre y veían a alguien con comida, sencillamente se la quitaban. ¿Qué iba a hacer la persona? ¿Llamar a la policía? Ellos eran la policía. ¿Qué iba a hacer la persona? En algún momento algún soldado romano que llevaba algo, iba cansado, sencillamente agarraba a cualquiera que encontraba por ahí y le decía, llévame esto. Es por eso que el Señor en Mateo capítulo 5, no recuerdo exactamente qué verso, el Señor le dice a sus discípulos que si alguien les pide que lleve una carga por 1 milla, ¿qué les dice? Llévenla 2 millas. ¿Por qué dice el Señor esas palabras? Porque los soldados romanos eran así. A cualquiera que encontraban, tú ven para acá, llévame esto. ¿Y qué iba a decir la persona? ¿Cómo se defendía? ¿No se acuerdan que cuando iban crucificando al Señor Jesús, agarraron por allá al que vieron, lleva esta cruz? ¿Qué iba a hacer el hombre? ¿Llevarla? ¿Sí o no? Así eran los ciudadanos, los soldados romanos, abusadores. Ellos podían hacer eso con cualquiera, menos con un ciudadano romano. A la hora que ellos trataran de abusar de un ciudadano romano, los denunciaban y ellos pagaban con su vida. El gobierno estaba dispuesto a defenderlos a ellos. Y Pablo está diciendo, nuestro gobierno de los cielos está dispuesto a defendernos a nosotros. Otro derecho de los ciudadanos romanos. Podían apelar al emperador y contar con que el imperio pagaría todos los gastos para transportarlos para Roma. Si ellos caían presos en alguna ciudad, ellos podían pedir una audiencia para hablar con el mismo emperador y el imperio los llevaba gratis a Roma. Alguien que no fuera ciudadano romano no podía pedir eso. Nosotros tenemos la ruta libre para ir a nuestro Padre. Podemos ir directamente a Él. Son los derechos de la ciudadanía. Mi hermano, cuando decimos que nuestra ciudadanía está en los cielos, estamos diciendo en primer lugar mi origen y la pertenencia. Yo pertenezco allá. En segundo lugar, estamos diciendo que hay privilegios que vienen con nuestra ciudadanía. Nuestro Padre nos hizo nacer del Espíritu, nos adoptó como sus hijos, nos liberó como esclavos. Ahora somos libres, tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Yo sé que tengo la ciudadanía de Colombia y me llamo colombiano. Ahora no sé cómo se llama el que pertenece al reino de los cielos. ¿Cielombiano? Cieloteco dicen los guatemaltecos, ¿no? O cielojano los mexicanos, ¿verdad? No sabemos cómo se dice, pero somos de allá. Este pasaporte tiene una foto de un muchacho bien parecido, miren, bien parecido a mí. Y ahí están datos míos, está mi nombre, apellido, mi fecha de nacimiento, el número de mi cédula de ciudadanía, el lugar donde nací, la fecha en la que se expidió el pasaporte, la fecha en la que va a vencer el pasaporte. Nuestra ciudadanía del reino de los cielos no tiene pasaporte. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos el pasaporte. ¿Cómo es eso? En el pasaporte va una foto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor pone la imagen de Cristo en nosotros. Así que la foto no es la tuya, es la de Cristo. En los pasaportes se ponen sellos. Efesios 1:14 dice que el Señor puso su espíritu como sello a sus hijos. Apocalipsis 3:14 nos dice, aquí en mi pasaporte hay 2 firmas. Una es la mía y la otra es la de un funcionario del gobierno que dice, sí, este documento es válido. Apocalipsis 3:14 nos dice que el Señor pone la firma de Dios, pone el nombre de la ciudad de Dios y su nombre en nosotros, certificando que sí somos ciudadanos del reino de los cielos. Privilegio, privilegio, contamos con la protección del reino. Ahora hay una gran distinción
entre el imperio romano y el reino de los cielos. A Pablo la ciudadanía romana lo protegió al menos 2 veces, que sepamos. Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 22. Al menos 2 veces. Pero ¿sabes cuando Pablo murió? ¿Cómo murió? A Pablo lo ejecutaron. ¿Sabes quién lo ejecutó? El imperio romano. El mismo que dijo protegerlo. Ese imperio lo ejecutó a él. El imperio lo traicionó a él. La ciudadanía ya no le sirvió. ¿Sabes qué, mi hermano? Una gran ventaja con la ciudadanía del reino de los cielos es que nunca vamos a recibir una traición así. Nunca. Nuestro Dios cumple lo que promete. Y si Él ha decidido poner su sello en nosotros, Él va a cumplir su palabra, cumplir su protección hasta las últimas consecuencias. Puede, mi hermano, que este documento a mí no me sirva gran cosa en algún momento, pero mi Padre nunca me dará la espalda. Así que pueda que yo no cuente con el gobierno de Colombia, pero cuento con el gobierno del reino de los cielos, donde tengo mi ciudadanía. El apóstol Pablo escribió 13 cartas que llegaron hasta nosotros. Nunca, escucha, nunca habla en sus cartas de su ciudadanía de Roma, nunca. Pero sí habla de su ciudadanía del reino de los cielos. Para él era más importante su ciudadanía del reino de los cielos que la ciudadanía de Roma. Para ti, para mí debe ser más importante la ciudadanía del reino de los cielos que de qué país venimos. Debe ser más importante. Ahora con las eliminatorias del mundial nos ponemos la camiseta de nuestro país para cuando vean los partidos, ¿verdad? Cuando llega el partido. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Hay una camiseta mucho más importante que tú y yo podemos ponernos, y es la del reino de los cielos, que nos da la garantía de que tenemos los privilegios de un ciudadano del reino. Amén. Lo primero que te decía, mi hermano, recuerda tu ciudadanía. Lo segundo que te digo, valora tu ciudadanía. Recuerda tu ciudadanía, valora tu ciudadanía. Amén. Vamos al último punto. La ciudadanía, decíamos, indica origen y pertenencia. ¿De dónde soy? ¿A qué grupo pertenezco? Pero también significa privilegio. Pero también la ciudadanía significa responsabilidad. Hay ciertas obligaciones que yo tengo que cumplir como ciudadano de Colombia. Hay ciertas obligaciones que tengo que cumplir. La idea es que el gobierno hace algunas cosas por mí, yo hago algunas cosas en respuesta a esto. Y yo quiero que vayas conmigo allí en tu Biblia al capítulo 1 de Filipenses, porque Pablo menciona otra palabra muy interesante allí. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Mira lo que dice el verso 27. Filipenses 1, 27. Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. La palabra que Pablo usa allí, que se traduce como comportarse, es una palabra que quiere decir portarse como un ciudadano. Como ciudadanos tenemos privilegios, pero también tenemos obligaciones. Y Pablo está diciéndole allá a los filipenses: yo les recuerdo, pórtense como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sabes qué, mi hermano? Esa es nuestra gran responsabilidad. Gracias al Señor que a Él le plació hacernos nacer y ahora somos ciudadanos del reino. Que Él nos adoptó y ahora somos ciudadanos del reino. Que Él nos liberó, ya no somos esclavos, somos ciudadanos del reino. Gloria a Dios por eso. Eso trae privilegios, pero también trae responsabilidades. Y una de las grandes responsabilidades, mi hermano, es esta: pórtate como se debe portar un ciudadano del reino. Recuerda que el ciudadano del reino tiene ciertas obligaciones que debería cumplir. Y tú y yo tenemos esta responsabilidad sobre nosotros: comportarnos como ciudadanos del reino. No vamos a entrar a cuáles son las obligaciones de un ciudadano del reino, porque eso es material para otra serie de predicaciones. Pero sí quiero que mantengas esto en mente:
pórtate como es digno de un ciudadano del reino. Pero la meta, mi hermano, es esta. La máxima posición a la que podemos aspirar en el reino de Dios ya la tenemos. Pero al cumplir esta misión, vamos a hacer lo que Pablo dice en 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios 5:20, Pablo nos dice que nosotros somos embajadores del reino. ¿Qué es un embajador? Es una persona que representa a su país. El embajador está allí para hablar a nombre del país. El embajador está allí para defender los intereses de su país. El embajador está allí para que los demás conozcan su país. Esa es la labor de un embajador. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios: todos somos embajadores del reino de los cielos. No solo eres ciudadano, mi hermano, el Señor te ha hecho embajador. Así que, mi hermano, tienes que recordar esto. Primero, recuerda que eres ciudadano. Segundo, valora tu ciudadanía. Tercero, ejerce tu ciudadanía. La ciudadanía es un gran privilegio, nosotros lo sabemos, y la ciudadanía del reino de los cielos es el privilegio más grande que hemos recibido, sin lugar a dudas. Quiero terminar con esto, mi hermano, retrocediendo un poquito otra vez al asunto de los privilegios. Si tú y yo miramos allí en Filipenses 3:20, donde Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Pablo no dice solo eso. Pablo dice: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El Señor Jesús en Juan capítulo 14 le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez a vosotros para tomaros, para que estéis donde yo esté. ¿Sabes, mi hermano? El gobierno de mi país fácilmente me puede abandonar. Pero como mi ciudadanía está en los cielos, mi rey en los cielos prometió regresar por mí. ¿Te das cuenta lo que hace el reino de los cielos tan especial? Es el único reino donde la cabeza del reino viene específicamente a buscarte a ti. Específicamente. Por eso Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor, refiriéndose a que Él regresará por nosotros. Mi hermano, olvídate, la ciudadanía del reino de los cielos es lo más maravilloso que puedas tener. Recuerda que la tienes, valórala y ejércela. No la dejes de adorno en tu vida. Sé un representante, sé un embajador. Quiero pedirte que te pongas en pie. Ponte en pie. Antes de orar, una ventaja de ser ciudadano es esta. Cuando tú viajas a tu país y tú aterrizas, sales del avión, toda la gente saliendo de sus aviones, hay una cola larguísima de gente, 100, 150 personas son los visitantes al país. Y hay una cola mucho más pequeña, son los ciudadanos. Y a veces a los visitantes les ponen problemas. Cuando yo fui a Guatemala la primera vez, me preguntaron: ¿de dónde viene? De Colombia. Apenas se miraron y me llevaron a un cuarto, 2 horas me tuvieron allá. No es fácil entrar a un país que no es tuyo. Pero ¿sabes qué? La fila de los ciudadanos es mucho más corta. Así que cuando tú llegas a tu país, tú ves esa gente desesperada en la fila larguísima con las maletas, allá con las ojeras, todos cansados, y tú vas ahí contento, ¿verdad? Porque vas a la fila corta. Es una gran ventaja de ser ciudadano. Como tú eres ciudadano del reino de los cielos, tu entrada no solamente está garantizada, tú entras tan fácil como entrar a tu casa. Eso es lo que el Señor te ha dado al hacerte nacer, al adoptarte y al librarte. Ya no eres esclavo, ahora eres ciudadano.
Recuerda que la tienes, valórala, ejércela. Vamos a orar. Amado Dios, gracias mi Padre por la bendición tan grande de ser tus hijos, de ser ciudadanos. Señor, probablemente no alcanzamos a entender todos los privilegios, todas las ventajas, todas las bendiciones que representa para nosotros el ser ciudadanos del reino de los cielos. Pero Señor, entendiendo lo que Pablo pasó, entendiendo los sufrimientos por los que él pasó, pero también los que él evitó por ser ciudadano, nos damos cuenta la importancia que tiene esto. Somos ciudadanos. Tú decidiste poner el sello de tu espíritu en nosotros. Tú escribirás el nombre tuyo, el nombre de la ciudad nuestra, la nueva Jerusalén, el nombre de nuestro Salvador sobre nosotros, garantizándonos que somos ciudadanos. Señor, gracias por la bendición tan grande, tan maravillosa, amado Señor. Debemos reconocer, Padre, que muy frecuentemente no valoramos lo que significa ser ciudadanos del reino. Muy frecuentemente lo olvidamos, muy frecuentemente abandonamos nuestra responsabilidad. Es tiempo, Señor, de recordarlo nuevamente, de valorarlo y cumplir las responsabilidades que representa esa ciudadanía. Te pido, Señor, pon tu mano sobre nosotros, tus hijos. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros como tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a levantarnos y a fortalecernos. Ayúdanos, Padre Santo, a encontrar cada día la motivación necesaria para representar fielmente a nuestra nación, el reino de los cielos. En el nombre de Cristo, amado Señor, oramos. Amén y amén. Gloria al Señor.